Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo alternativo e independiente, economía y bolsillo, una mirada muy distinta a los acontecimientos y noticias que afectan directamente su bolsillo. Les habla Juan Armando Rojas y los estaré acompañando aquí en los próximos 30 minutos para hacer el análisis de esos hechos que tienen que ver con la economía de los hogares y de las empresas. Nos reportan alrededor de 460,000 seguidores en promedio. Los invitamos, por supuesto, a conectarse a través de las redes sociales de @tercercanal y a interactuar, a compartir todos nuestros espacios y contenidos. Bienvenidos. Hoy en Economía y Bolsillo hablaremos de un tema que siempre está vigente entre las preocupaciones de los hogares, el gota a gota. ¿Cómo combatir el gota a gota? ¿Qué son esos créditos informales y hasta peligrosos en los que a veces se meten las familias y, por qué no, algunos emprendimientos ante las dificultades precisamente de acceder a crédito formal? Para hablar de este tema tenemos un invitado, experto, por supuesto, en todos estos temas de financiamiento, de asociatividad. Estamos con Mauricio Rodríguez Amaya, es abogado, especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma, es además maestrante en Sociología de la Universidad Nacional y durante 2 décadas ha estudiado a fondo los temas de la economía solidaria, es investigador y se ha dedicado también a la educación popular. Doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido a Economía y Bolsillo de Tercer Canal. A usted, Juan Fernando, muchísimas gracias a todo el equipo por esta invitación a conversar. Bien, director, vamos al grano. El problema del gota a gota en Colombia, ¿qué tan grave es? ¿Qué tanto se ha expuesto el país a esta informalidad y a este tipo de financiación que en algunos casos es incluso peligrosa? El tema del gota a gota viene de una lógica, de una estructura que ha beneficiado durante años estas economías ilegales. Colombia lamentablemente es un país que ha tenido que soportar enormes procesos alrededor de los temas del narcotráfico, alrededor del lavado de activos. Y de alguna u otra manera estas medidas o esta política lo que ha alimentado precisamente son esos niveles de ese modelo económico. Lo que hemos hecho en el gobierno del presidente Petro es asegurar otras vías de acceso al crédito. El crédito en Colombia está contenido, el 50% de los colombianos no tienen acceso al crédito. Y el segundo problema es que el que tiene acceso al crédito de la banca tradicional paga intereses sumamente altos, sobre todo las pequeñas y las miniempresas o las famiempresas. Entre más pequeña la unidad productiva, más castigado, podríamos decir, está el crédito, porque el nivel de riesgo en la medición de la banca tradicional es mayor. Y en cuanto la medición de riesgo es mayor, los intereses son más altos. Ya vamos a entrar en materia de por qué la gente termina escogiendo el gota a gota para financiar sus proyectos, sus emprendimientos o costear sus necesidades vitales. Pero ya que lo tenemos aquí de invitado y usted dirige una entidad del gobierno nacional que se llama Unidad Solidaria, yo sí quisiera que usted nos explicara brevemente qué es la Unidad Solidaria y qué está haciendo precisamente, qué medidas está tomando para evitar que más gente caiga en el gota a gota. Bueno, lo primero que hicimos en la Unidad Solidaria fue lograr llegar a todos los departamentos del país. En 2022, 2023 construimos un equipo con esa capacidad de impulsar la asociatividad solidaria en todos los departamentos. Ese fue un primer paso importante. Lo segundo fue ponernos en contacto de forma permanente con la economía popular. La economía solidaria de alguna forma está organizada en Colombia en cooperativas, en asociaciones, en mutuales, en federaciones, pero la economía popular son pequeñas unidades productivas dispersas, fragmentarias, que están en todo el territorio del país, pero sin asociatividad. Entonces empezamos ese trabajo asociativo de la economía popular en las principales ciudades de Colombia. El papel de Unidad Solidaria es articular a esos emprendimientos, a esos pequeños negocios. ¿Cómo funciona?
La Unidad Solidaria es una entidad del gobierno nacional que tiene como propósito el fomento de la economía social, solidaria, popular y comunitaria. Cuando llegamos al gobierno, encontramos una alta estigmatización por aquel concepto de economía popular. Y la estigmatización conlleva a que esa pequeña microempresa, a que esa mini empresa no tenga posibilidades de acceso a crédito o a inversión por esa misma estigmatización. Ahí es cuando caen en el gota a gota. Ahí es cuando tienen que recurrir a esos capitales o a esas captaciones ilegales porque no tienen el acceso al crédito precisamente por un modelo de estigmatización. La gente confunde economía popular con economía informal y resulta que la economía informal, si bien es economía popular, no es la única. Esa economía informal también tiene que ver con falta de acceso a políticas públicas para la comercialización de sus productos, a protección del Estado. Usted habrá visto miles de veces, usted ha estado en los medios miles de veces y ha visto cómo en algunos periodos lo que se hace es perseguir esa economía no estacionaria en vez de establecer normas y establecer procesos para que se pueda desarrollar. Lo que ha ordenado el presidente Petro es que fortalezcamos la economía popular en todos sus procesos, en los procesos de asociatividad de las pequeñas empresas, en los procesos de formalización de la economía informal y sobre todo en los procesos de protección para el acceso al crédito vía Banco Agrario y a la inversión vía distintos entidades de gobierno, incluida la Unidad Solidaria, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura, dependiendo, digamos, de la región o del proceso productivo que se desarrolle. Aquí me están escribiendo precisamente desde Soledad en el Atlántico, me escribe una persona contando que se cansó de visitar bancos, dice, tengo una pequeña tienda que me gustaría crecer a mini mercado para generar empleo a mi familia y amigos, pero me cansé de dar vueltas en la banca comercial. ¿Qué me recomienda o qué camino puedo tomar para crecer mi negocio? Sí, esa es la preocupación de más de 600.000 emprendimientos en Colombia, que como son tan pequeños, como es la pequeña tienda, como no tiene los estándares para superar las medidas de riesgo de la banca tradicional, no tienen acceso, entonces tienen que recurrir a ese capital, a esos dineros de fuga realmente, que son los del gota a gota, que tienen un problema adicional. Sus intereses altísimos lo que hacen es que va destruyendo la unidad productiva, se la va erosionando al punto de desaparecerla, cuando no es la vida de la gente la que se pone en riesgo. Yo que le propongo a esta señora de Soledad, en el Atlántico estamos construyendo la red de tiendas solidarias. ¿Qué es una tienda solidaria? Es una tienda como la suya que le va a permitir a las cooperativas productivas de la región llevar a través de su tienda esos productos. Hay una apuesta de la comercialización tradicional de los productos que llegan a todas nuestras tiendas, pero la economía solidaria no tiene esa capacidad de comercialización. La apuesta es conectar en una alianza directa a los productores, campesinos y campesinas de su región con las tiendas de su región, incluyendo la suya. Si eso funciona, se mejora el precio de venta del campesino y se abarata el precio de consumo de sus clientes. Y si hacemos eso, mejora toda la economía regional. Se llama Tienda Solidaria y queremos trabajar con usted en las tiendas solidarias de Soledad. Un tendero al que le nieguen un crédito porque no tiene historial crediticio, porque nunca ha tenido un producto bancario, ¿puede acceder más fácilmente a financiación a través de cooperativas? ¿O qué camino puede coger, como en este caso, para no tener que recurrir al gota a gota? El gobierno de Colombia ha establecido 2 vías para mejorar el acceso al crédito de ese pequeño tendero de la economía popular. El primero de ellos es la banca pública, el Banco Agrario. El Banco Agrario ha puesto 5 billones de pesos a disposición de la economía popular, obviamente reduciendo los criterios de calificación, reduciendo los requisitos de manera que efectivamente la gente pueda acceder a ese pequeño crédito que le permite impulsar su emprendimiento. Pero ese crédito no es suficiente si esa tienda, si ese tendero no está integrada a un círculo de comercialización del territorio que le permita traer esos productos si se quiere, de forma más barata, haciendo alianzas con sus cooperativas. Una segunda apuesta del crédito está en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito. Ahí hemos venido trabajando de la mano con la Superintendencia de Economía Solidaria
para segmentar los niveles de vigilancia y de requisitos, de manera que la cooperativa tenga mejores condiciones para llegar directamente a la colocación del crédito en la economía popular. Porque hay que decirlo, el sector cooperativo de ahorro y crédito, si bien es sumamente importante en Colombia, sigue teniendo muchas limitaciones, sobre todo por la hipervigilancia, por los criterios de supervisión, y ello hace que se incremente el nivel de riesgo y de calificación de riesgo cuando los recursos llegan a la economía popular. Por eso, aquí lo clave es reducir esas barreras de acceso y colocar mucho más recursos a través del sector cooperativo en la economía popular. Recursos que vienen de la banca pública, de la banca de desarrollo, que se pueden intermediar a través del sector cooperativo. Desde Pitalito, Huila, un artesano dice que tiene un taller de artesanías que necesitaba recursos. Dice, necesitaba el plante, llama él el plante, me imagino yo que es como la base para comprar una maquinita y poder comenzar a fabricar tejido. Tocó las puertas de la banca, pero no tenía codeudor. Terminé pidiéndole al gota a gota. Cuando no se tiene codeudor, ¿qué se hace? Mire, hoy hay una apuesta muy importante en Colombia y también para nuestro amigo artesano, es una invitación que le hacemos, a pasar del crédito individual al crédito asociativo. En el crédito asociativo, ese mismo artesano junto a otros productores, emprendedores de ese mismo territorio se pueden juntar. Nosotros le podemos ayudar a usted junto con la economía popular de su territorio a desarrollar el modelo cooperativo para que venga el crédito asociativo. ¿El crédito asociativo qué significa? Que creamos cooperativas de la economía popular, que nos vamos con el Banco Agrario a aplicarle el crédito de la economía popular con estos criterios que se han establecido. Cada ciudadano, cada emprendedor, cada emprendedora que se quiere someter solo o sola a la política del crédito de la banca tradicional se va a encontrar con 10.000 barreras. Hay una manera de resolver, no la única, pero sí una manera de resolver este problema, y es que la gente de la economía popular se asocie, asociaciones de artesanos, asociaciones o cooperativas de la economía popular en cada una de sus regiones. Dirá él, pero es que yo necesito el crédito, ya, claro, pero si trabajamos de la mano rápido en el proceso asociativo de invitarle a saber qué cooperativas están en el territorio que lo puedan recibir ya, podemos ayudar a trabajar en esa línea. Lo que pasa es que el crédito rápido también implica una muerte lenta de su negocio, porque la capacidad de los intereses va a terminar carcomiendo la iniciativa que usted viene desarrollando. Por eso, si se asocia, si trabaja con nosotros en la asociatividad, podemos ayudarle a que vaya, a que transite con el Banco Agrario o la banca cooperativa al crédito asociativo. Doctor Mauricio Rodríguez, director de Unidad Solidaria, ustedes que desde el Gobierno Nacional han venido siguiéndole la pista a ese fenómeno del gota a gota, ¿de cuánto puede ser, hasta de cuánto puede ser el sobrecosto en intereses en ese tipo de créditos ilegales? Es variable, depende de la región, depende de la erosión institucional existente en el territorio, pero nosotros hemos identificado negocios que hasta por el 200% del valor prestado se le cobra a la gente. Increíble, 200%. 200%. La gente termina pagando con su propia maquinaria, con sus propias neveras, con sus propios congeladores, con los estantes de la mercancía, con las máquinas de coser. Termina pagando con eso cuando no es que termina vendiéndole su negocio a precio muy bajo y saliendo a buscar trabajo en la economía informal. Usted dijo al comienzo de esta entrevista, doctor Mauricio Rodríguez, que esta actividad financiera ilegal estaba atada también a otras modalidades criminales. Hay regiones donde el gota a gota, como por ejemplo el Catatumbo o por ejemplo la periferia en el Pacífico, en el Chocó, donde este problema sea mayor. Ahora, en el Catatumbo, ahora donde se tiene una crisis de inseguridad. Mire, de todas maneras hay que poner las cosas en su nivel. Hay un flujo de recursos del lavado de la economía ilegal
que muchas veces terminan en el gota a gota. No podemos decir que todo el gota a gota sencillamente se mueva ahí, porque claramente también hay gente que ha convertido el crédito informal en una fuente de ingresos con intereses muy altos. Entonces no se puede decir que toda esa economía está necesariamente permeada por capitales ilegales, aunque obviamente hay procesos de esa... Y se presta, ¿no? Se presta para... Exactamente, se permea en regiones, entre mayor erosión de la presencia institucional hay mayores posibilidades de vínculo entre capitales ilegales y esa economía de crédito informal. Haciendo esa aclaración, aquí tenemos un fenómeno muy importante en el tema del catatumbo, que usted lo menciona. Esta crisis del catatumbo está asociada no tanto al gota a gota como sí al control de esas economías ilegales, entre grupos armados que quieren controlar el territorio para seguir desarrollando economías ilegales y una economía campesina, familiar, comunitaria que quiere hacer sustitución voluntaria y que quiere salir de ahí, de esa economía ilegal. ¿Qué están haciendo ustedes desde Unidad Solidaria por la gente del Catatumbo? Nosotros trabajamos desde 2023 con las organizaciones del Catatumbo, desarrollando el circuito asociativo solidario agroalimentario de esta región del norte de Santander. También en Cúcuta estamos trabajando en la creación de tiendas solidarias para que los productos del Catatumbo, pero también de la provincia de Pamplona, de otras provincias del departamento, puedan llegar al mercado más grande del departamento, que claramente es el de Cúcuta. Hemos trabajado con más de 42 organizaciones fortaleciendo sus procesos productivos. Todos estos esfuerzos son insuficientes si no hay una política de todos los actores para lograr detener el impacto de los grupos armados que hoy tienen sometido al Catatumbo, vea usted, que hoy tienen en una situación de crisis humanitaria a toda la región. Así que el Estado tiene que actuar con todas sus fuerzas, tanto en la organización de la comunidad, en el modelo cooperativo, como lo venimos haciendo, como en los temas de seguridad, como en los temas de inversión para que esos procesos se puedan desarrollar, para que se puedan seguir desarrollando, la asistencia técnica, el desarrollo rural y los mercados. Nuestros campesinos y campesinas tienen que llegar a los grandes mercados, no a través de los intermediarios, sino de forma directa a través de centros de acopio como los puntos de abastecimiento solidario que está desarrollando el DPS en capitales y en territorios PEDET, como la SANA que quiere desarrollar la Agencia de Desarrollo Rural, y las tiendas solidarias, que es la alianza de la Unidad Solidaria con los tenderos de Colombia para que los productos del cooperativismo lleguen. Si abrimos el mercado, mejoramos las condiciones de producción. En ese plan, ¿de cuántas tiendas estamos hablando? Estamos hablando de 3.000 tiendas solidarias en un primer corte, 2025, con la idea de que esto se incremente en las regiones, donde el tendero o la tendera hace una alianza directa con las asociaciones y cooperativas productoras del territorio para llevar directamente sus productos. El sector agropecuario es sin duda un sector sensible y muy importante, motor de la economía del país. Ya hemos visto que en los informes del DANE el sector agropecuario es uno de los principales impulsores del PIB. Yo quiero preguntarle ahí para el sector agropecuario, ¿qué planes hay precisamente para conectar al pequeño productor con el centro de distribución y ustedes qué papel juegan? Depende de la región. Por ejemplo, en Boyacá, donde el sector agropecuario, el sector lechero es importante, hay que trabajar no solamente en la producción de leche como materia prima, sino en industrializar esa leche. Eso implica congelar, eso implica procesar, eso implica pulverizar. Igualmente en Cundinamarca, el modelo cooperativo tiene que ayudarnos a desarrollar la industrialización de la leche en Colombia. No puede ser que regiones lecheras como Cundinamarca, como Boyacá, no tengan plantas de tratamiento, de enfriamiento, de pulverización de esa leche. Eso se llama industrialización solidaria y consiste en que el campesino o campesina productor, asociado a su cooperativa, se vuelve dueño de esa industria lechera. Este modelo ya existe en países como Noruega, como Nueva Zelanda, como Suecia, y podemos traerlo acá en la medida que el campesinado se asocie. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos trabajado con los productores de la leche en Cundinamarca y en Boyacá, por ejemplo, para poder desarrollar ese proceso de industrialización. Acabamos de venir de la asamblea campesina realizada
en la ciudad de Tunja, donde uno de los grandes propósitos del ADR es ayudar en ese proceso de desarrollo rural de los lecheros y las lecheras, pero también en el Nariño, en el Nariño de Colombia, en el Pacífico colombiano, o mejor, en la zona sur de Colombia, donde los lecheros de Nariño necesitan respaldo para no tener que vender el producto, para no tener que perder el producto. ¿Qué es lo que pasa con el producto? Que como se crea la materia prima, pero no se alcanza a comprar toda para los procesos de industrialización, el producto se pierde y prefieren botarlo. Como el caso de la leche a veces sucede. La leche, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí necesitamos también amplificar la compra pública. La compra pública es ICBF, Ejército, Policía, colegios. El presidente Petro lo anunció hace unas semanas. Si la alimentación escolar se hace con las asociaciones de padres de familia, esa asociación de padres de familia no va a permitir que le den cualquier cosa a sus hijos, son sus hijos. Entonces va a buscar que esa alimentación sea mejor y en eso estamos trabajando con juntas comunales y asociaciones de padres para fortalecer la asociatividad que le permita a los colegios contratar el PAE con esas organizaciones. Y entonces esa asociación tiene una aliada, la cooperativa lechera o la cooperativa multiactiva campesina, que le puede permitir tener acceso a esos productos en mejores condiciones de precio. Vamos a ver la siguiente nota porque este año estos temas del cooperativismo van a estar sobre la agenda principal, no solamente en Colombia, sino en el mundo, teniendo en cuenta que 2025 es, según las Naciones Unidas, el Año Internacional del Cooperativismo. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas son integrantes de cooperativas y se estima que estas organizaciones representan la generación de más de 100 millones de empleos en todo el mundo. Se calcula también que más del 12% de la población mundial es cooperativista de alguna de las 3 millones de cooperativas que funcionan en el planeta y que generan ingresos de aproximadamente 2,14 billones de dólares, al mismo tiempo que suministran los servicios y las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar. El modelo de negocio cooperativo se basa en valores y principios éticos a través de la autoayuda y el empoderamiento, reinvirtiendo en sus comunidades y preocupándose por el bienestar de las personas. Pues como vemos, el sector cooperativo, el sector solidario, las mutuales, tienen un peso importantísimo dentro de la economía del mundo y el país pues no es la excepción. En este 2025 Año Internacional de las Cooperativas, ¿Colombia en qué está? ¿Cuál es la apuesta de la agenda del sector solidario? Como usted lo dice, este Año Internacional de las Cooperativas tenemos el reto de construir el plan decenal de la economía solidaria, popular y comunitaria en Colombia. Así está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto implica un proceso de diseño participativo con las organizaciones del sector en cada una de las regiones de Colombia para poder tener un plan conjunto que tiene que materializarse tanto en este gobierno, no que le falta, como en los próximos 2 gobiernos. Un plan a 10 años para consolidar el sector. Por su lado, las Naciones Unidas establecieron la resolución 77-281. Lo que dice la resolución de las Naciones Unidas es que la economía social y solidaria tiene que ponerse en el centro del desarrollo. Entonces nuestro plan tiene que cumplir ese mandato de las Naciones Unidas, hacer que nuestras organizaciones superen la marginalidad, trabajen en modelos de integración que generen verdadero impacto territorial y que se abra el mercado para los productos y para los procesos de nuestra economía solidaria. Esa política pública que se proyectará a 10 años, ¿dónde va a quedar plasmada? ¿Están pensando, por ejemplo, en elaborar un documento COMPES o de qué manera se va a materializar el fortalecimiento de la política pública del sector solidario? Debería ser un documento COMPES. Esta es una discusión que estamos dando con el Departamento Nacional de Planeación, con el Gobierno Nacional. Recuerde que tenemos un COMPES de Economía Solidaria que es el COMPES 4051. En mi opinión, el COMPES cumplió su papel en el sentido de su enfoque en el fortalecimiento organizativo. Hoy necesitamos un COMPES que sea capaz de poner su foco en la integración territorial de las economías solidarias, populares, comunitarias, de manera que esa economía de base se fortalezca en los próximos 10 años.
Esto ya lo han hecho otros países. Argentina logró desarrollar una política pública orientada al fortalecimiento y al fomento de la economía popular. Bolivia desarrolló la economía campesina, la producción agroalimentaria en los últimos años. Lo propio hizo Ecuador, fortalecer su economía popular, su economía solidaria, dándole nueva institucionalidad. Es decir, que estos cambios ya suceden en América Latina. Colombia tiene que ponerse a la par de América Latina, dándole mejores herramientas a estas economías para que se puedan fortalecer. En el último año el desempleo ha logrado caer casi a niveles inferiores del 9%, según los datos recientes suministrados por el DANE. ¿Cuántos empleos puede estar generando el sector solidario? Y si es esta modalidad, este renglón de la economía, una alternativa para seguir bajando el desempleo en Colombia y para generar riqueza. El sector solidario le aporta a Colombia unos 170.000 puestos de trabajo en todas sus directos, en todas sus dimensiones, en toda su estructura organizativa. ¿Podría ser más? Podría ser mucho más si estas organizaciones del territorio se integran a los procesos de desarrollo territorial con inversión pública, con crédito, con desarrollo agroindustrial. Si esto funciona, si esto sucede, el sector solidario podría disparar las cifras de acceso al empleo, y ese empleo formal, porque recuerde que estamos hablando del sector de la economía más vigilado. Es decir, las SAS no tienen el nivel de vigilancia que tiene una cooperativa local o nacional. Así que al ser el sector más vigilado, implica que los puestos de trabajo que proponen obviamente son empleos formales. Por eso podemos desarrollar mucho más la vinculación de la economía popular al sector solidario y de esa forma formalizar y mejorar el acceso al empleo. Pues doctor Mauricio Rodríguez, director de Unidad Solidaria, que es la entidad del gobierno que se encarga de promover precisamente el cooperativismo. Entiendo también que otra forma de asociatividad son los fondos de empleados, también, ¿no? Que ahí también sí. hay un potencial enorme de bienestar, de generación de riqueza. Muchas gracias por atender esta entrevista y bienvenido siempre a Economía y Bolsillo. Gracias, y déjeme dar un último mensaje. Este año vamos a realizar nuestra segunda asamblea de la economía solidaria, popular y comunitaria en la ciudad de Bucaramanga entre los meses de julio y agosto para construir en un proceso participativo regional el Plan Nacional de la Economía Solidaria, que tiene que servir de base como política pública de los próximos gobiernos para el desarrollo de estos sectores tan importantes para la economía colombiana. Estaremos nosotros en Economía y Bolsillo muy atentos al desarrollo de esa asamblea en Bucaramanga, pendientes a la definición de la fecha, y a ustedes, seguidores de Tercer Canal, les agradecemos la audiencia, su atención, y los invitamos, por supuesto, a compartir este y todos los contenidos de Tercer Canal. Muchas gracias.